y bienvenidos a este programa de Letra y Vida TV, del libro a la televisión. Soy la maestra Mayranit Rodríguez Romero y nuevamente los acompaño en nuestra aventura literaria En Casa Aprendo. Durante los pasados 4 días hemos realizado un viaje en el tiempo, remontándonos en el Puerto Rico del siglo XIX a través de la adaptación televisiva del clásico literario puertorriqueño La Charca, escrita por el arecibeño Manuel Seno Gandía. Hoy tendremos la última hora y media analizando esta joya literaria, por lo que te pido que me acompañes a hacer un breve recorrido por todo lo que hemos visto hasta este momento. Pero antes de continuar con nuestra cápsula educativa de hoy, repasemos quiénes han sido los que en estos días han despertado un mar de emociones a lo largo de esta semana. Identifiquemos a los personajes. Tenemos a Silvina, una jíbara adolescente de 14 años, casada con Gaspar como parte de un negocio entre su madre y Galante. Ciro era su verdadero amor. Ella es una joven sufrida y el reflejo de la tragedia del pueblo puertorriqueño. Leandra es la madre de Silvina. Convive con Galante, el padre de su hijo pequeñín, causante de la desgracia de su hija. Ciro, el amor imposible de Silvina. Nuestro Romeo boricua es un joven del campo que anhela ser feliz junto a su amada. Gaspar es el esposo de Silvina, un hombre corrompido y vulgar, que abusa y esclaviza a su esposa, cobarde e inmoral. Galante es el compañero consensual de Leandra, pero pretende a Silvina. Es un hombre abusivo, símbolo de la inmoralidad y la lujuria. Andújar, el comisario y dueño de la tienda de la comarca, símbolo de la corrupción y la avaricia. La vieja Marta, una anciana avara que tiene a su nieto enfermo y que vive en pésimas condiciones. También está Marcelo, es el hermano de Ciro, un jíbaro pálido que simboliza al campesino bueno, pero indeciso. Fue fundamental porque escuchó conversaciones importantes dentro de la obra. Juan del Salto es el dueño de la hacienda cafetalera donde trabajaban la mayoría de los personajes. Es un hombre culto con preocupaciones sociales y morales. Era viudo y su hijo Jacobo estudiaba leyes en España. Él aspiraba a una mejor sociedad y se dice que era el portavoz de Manuel Seno Gandía. El padre Esteban, él era el sacerdote de la comarca. Era el símbolo de la fe y la religiosidad, debo decir, que es dentro de la obra. También es un buen amigo de Juan del Salto que pensaba que la fe solucionaría todos los problemas de los pabios. El doctor Pintado era el médico de la comarca, un buen amigo de Juan del Salto y padre Esteban. Él representa la ciencia y la medicina que hacían falta en aquellos tiempos. También estuvo presente Montesa, es el capataz de la hacienda de Juan del Salto, un criollo con experiencia de la vida, por haber viajado fuera del país como marinero mercante. Era amante del progreso, pero maltrataba a los peones. Era un padre de familia. Y recordemos que fue un héroe. De Blas era un desertor del presidio, un criminal, primo de Andújar, y fue asesinado por Gaspar. ¿Verdad que son muchos personajes? En fin, aunque fueran muchos, cada uno de ellos cumplió fielmente su misión de ser responsables de ejecutar la acción en la narración. Y hablando de acción, deja ponerte al día con el último segmento que vimos ayer. Te cuento, el segmento inició con el interrogatorio de Marcelo frente al juez. Este testimonio sería fundamental para el destino del verdadero amor de Silvina. Ante las preguntas capciosas realizadas por el juez, Marcelo se percató de que querían inculpar a Ciro, por lo que finalmente declaró que su hermano durmió aquella noche en su hogar. Luego hay un cambio de escena y encontramos a Silvina y Leandra conversando tranquilamente sobre todo lo que ha acontecido en los últimos días. Leandra comenta que Gaspar ha estado extraño después de aquella noche. Silvina dice que después del susto que pasó, pensando que ella estaría muerta, el cobarde se fue corriendo. Otro tema que surgió en la conversación fue el famoso sombrero.
Gaspar, intentando ser muy astuto, compró otro sombrero y lo rompió igual que el que dejó en la escena del crimen. Leandra se compadece de Ciro porque está pagando una culpa que es de Gaspar. En fin, es otra razón por la que Silvina odia más a su esposo. La conversación entre madre e hija se puso más interesante aún, porque gracias a ella nos pusimos al día de lo que en la comarca aconteció. Así que les cuento el resumen de los hechos según doña Leandra. Primeramente, Marcelo tuvo que ir al pueblo a declarar. También llamaron a la vieja Marta, a quien Gaspar le robó dinero. Gracias a su declaración fue que se supo que el sombrero roto pertenecía al esposo de Silvina. Las manchas de la discordia eran de plátano o de sangre. Realizaron un análisis de las manchas y se descubrió que las mismas eran de sangre. Finalmente Silvina, muy segura de que Ciro es inocente, dijo que esto se solucionaría muy rápido. ¿Cómo concluyó el segmento? Finalizó con el negocio del año. La vieja Marta y Andújar hicieron un negocio bastante interesante, pero si quieres saber todos los detalles, tienes que acompañarme al próximo segmento, porque la adaptación televisiva de La Charca acaba de comenzar. ¿Qué le trae por aquí, Andújar? Negocio, Marta, negocio. Piénselo, mire que a usted le conviene. No sé, yo tengo mis condiciones, tengo mis razones. Bueno, las que usted diga. Usted sabe que yo siempre he tenido interés en su tierra, eso sí, un negocio justo.
usted me está convenciendo, ¿sabe, Andújar? Me está convenciendo. Mire, más que tejones y piedruscos, el dinero. Así me gusta, Marta. 400 pesos he contado. Y un céntimo. Bien, cerrado el trato. Ahora eso sí, hay una condición aquí. Yo no voy a dejar la choza, nadie me va a sacar de ahí, yo voy a vivir ahí siempre. Así será. Yo cultivo la tierra y usted vive en su choza. ¿Mm? Cerrado el trato. Sí, señor. Pues sí, buscando en los lugares donde yo escondía mi dinero, yo me di cuenta que a mí me habían robado. Y fue tu marido, Gaspar. Canalla, sinvergüenza. Que después resultó que había asesinado al otro bandido, a De Blas. Y por eso es que se fue, ¿sabes? Porque yo lo denuncié. Sí, señor. Ah, entonces fue por eso que cuando salió corriendo de la casa, me dijo que la Guardia Civil lo venía a arrestar. ¿Y tú sabes quién lo ayudó a escaparse en el barco? ¡Tu marido! Sí, señor, que lo vieron allí juntito en el muelle hablando allí con el capitán. Dios quiera que ese animal nunca vuelva por aquí. ¿Qué va a volver, muchacha? ¿Qué va a volver? Si él sabe que iba a encontrar la cárcel como giguese para acá. ¿Qué va a volver? Olvídate de eso. Oiga, vieja Marta, ¿y qué pasó con lo de Andújar? Ah, no. El juez lo encontró inocente, no le han podido probar nada. Ni al dependiente de la tienda de Andújar tampoco, salieron bien de todo, sí. ¿Y en cuanto a Ciro? Oiga, vieja Marta, por lo que yo estoy viendo, usted como que está bien enterada de todo, ¿ah? Claro que sí. No, la gente piensa, no, la vieja Marta, y todo el mundo habla delante de mí sin preocuparse, porque creen que yo no entiendo, ¿eh? No, yo entiendo. Pero y de Ciro, ¿sabe algo? Ah, bueno, a él le rebuscaron toda la ropa por una mancha que había. Y resultó que no era de plátano, ¿sabe? La mancha era de sangre humana. Son magníficas. Así mismo. Entonces, Marcelo, el hermano de Ciro, habló con el juez y le dijo que el día del crimen, no, que ese día ellos se habían recogido temprano a descansar y a dormir y eso. Y entonces lo siguen investigando como cómplice, pero yo como que veo que él va a salir bien, ¿sabe? Sí. Con razón, cuando yo lo fui a visitar a la cárcel, él me dijo que no me preocupara, que él iba a salir pronto. Claro que sí, va a salir bien. Bueno, y aquí no ofrecen ni un buchito de café ni nada. ¿Qué pasó? Pasa el tiempo. ¿Qué va a ser de ti solita ahora, mija?
Ahora que Gaspar se fue también. Ay, May, no me acuerdes más a ese bestia de Gaspar. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotras, Silvina? Ahora que Galante también me abandonó. A lo que bueno, Gaspar era tu marido. No, Gaspar no era un marido. Él no era ningún hombre. Él era un bestia. Era un infame. Sí, eso era lo que era él. Además, es mejor estar sola que mal acompañada. Ay, Silvina, cómo se nota que tú no sabes nada de la vida. Eso es culpa mía que siempre te he cuidado. No, mijita, esta no es la primera vez que un hombre a mí me abandona. Y yo fui buena con Galante. Me he dejado sola, sin un céntimo, ni siquiera para pequeñín. Ay, May, no te lamentes más. Dios da para todo. Mira, nos podemos poner a lavar ropa, coger calle y ponernos a coser. Además, ya tú verás que Ciro va a venir pronto. Dios quiera que tu boca diga verdad, Silvina. Dios quiera que sí, mijita. Silvina. ¡Ciro! Silvina. ¿Y Leandra? ¿No está? Una vez ella me botó de aquí. Pero ahora, Eso ya pasó. Olvídalo. Ay, mi amor, yo sabía que ibas a regresar. Con Letra y Vida TV, del libro a la televisión. Estoy impactada. Este segmento que acabamos de ver, fuimos testigos del negocio del año, realizado por Andújar y la vieja Marta. Dos avaros interesados para el dinero, intentando buscar quién se beneficia más. Andújar llegó hasta la choza de la vieja Marta para proponerle un negocio de lo más interesante. Le dará 400 pesos y un céntimo. Ah, y la última condición, que Naiden la saque de la choza. Andújar, muy complaciente, aceptó todo. Y la vieja Marta, interesada en fin, celebró en grande el acuerdo. Déjame hacer una pausa un momentito, porque ustedes van a pensar en sus casas de que yo dije algo mal. La vieja Marta hizo esa interesante expresión, Naiden, y eso pues me hace recordar uno de los elementos más importantes al momento de estudiar una novela, el estilo. Aunque previamente habíamos dialogado sobre él, precisamente el vocabulario es uno de los recursos más importantes que utiliza el autor para enriquecer su obra. Aquí Cero Gandía utilizó a su favor todos sus conocimientos, tanto así que una vez más la ciencia y las letras se fusionan para lograr esa obra maestra que estamos analizando durante esta semana. Primeramente usa los arcaísmos, es decir, que son palabras o expresiones que ya no se utilizan en la lengua actual. Palabras como Naiden y hacer mismo son ejemplos de esto. También el autor aprovechó para utilizar términos médicos y científicos, cuando, por ejemplo, hablaba del veneno lento que entraba por las arterias, refiriéndose al alcohol. Le dio ese toque naturalista a la obra.
Así que Zeno Gandía enriqueció las descripciones detalladas que ofrecía en cada capítulo mediante la fusión de sus dos grandes pasiones, la ciencia y las letras. Luego de esta leve pausa informativa, volvamos a nuestro resumen. La vieja Marta visita a Silvina y a Leandra. Durante esta visita le cuenta todo lo acontecido con lujo de detalles. La vara, y yo creo que también un poquito chismosa mujer, dice que orgullosamente que ella fue quien denunció a Gaspar, quien se fue en un barco y galante lo ayuda a escapar. Cuando preguntan por Ciro, ella comenta que él es inocente y que pronto saldrá. Silvina, muy entusiasmada, dijo que fue a verlo y que él está muy bien. Definitivamente, el tiempo pasó y no fue en vano. Leandra y Silvina están en su choza conversando. Leandra lamenta que ambas estén solas porque Gaspar se fue y galante la abandonó. Silvina se queda tranquila y le dice que es mejor sola, estar sola, que mal acompañada. Eso que yo acabo de decir, yo creo que fue un refrán. Es mejor estar sola que mal acompañada. Sí, estoy en lo correcto. Ahora, según el libro de texto de Español 11, nos explica que los refranes son una serie de proverbios populares en los que vemos cómo se refleja la sabiduría del pueblo. Esto quiere decir que el pueblo expresa todos esos conceptos de manera bien peculiar, utilizando lo que se conoce como un juego de palabras. Así que, ¿sabes qué refranes podemos utilizar en nuestra jerga popular? Yo creo que ustedes usan unos cuantos, y yo sé que sí. Tuve que hacer una pausa porque quiero que recuerdes ciertos detallitos que nos van a ayudar para poder entender el final. Así que, nuevamente, vamos a lo que vinimos, a analizar. Aquí vimos a una Silvina más madura, muy enfocada, contrastando a su madre, quien seguía con la idea de que sin un hombre no se puede vivir. Galante dejó a Leandra sola y sin un céntimo. Sin embargo, Silvina expresó pensando que hay esperanzas, que ellas pueden trabajar solas, ya sea lavando ropa o cosiendo, y que también Ciro regresa pronto. No sé si a ustedes, pero a mí me dio una alegría tan grande escucharla así. Siento como que al fin el río está regresando a su cauce, después de que se saliera descontroladamente. Ese abrazo entre madre e hija le dio un toque muy especial a la escena. Nuevamente, les puedo confirmar que la relación entre madre e hija se estaba recuperando poco a poco. Leandra fue un factor determinante en el sufrimiento de Silvina. Ahora ya esos sufrimientos eran cosas del pasado. Aquí claramente vimos cómo evoluciona el rol de la mujer. Aunque Leandra seguía con la idea retrógrada de que se necesita un hombre para poder vivir y que debía aguantarle todos sus malos tratos, fue Silvina quien a su corta edad le dio una gran lección de vida. Recordemos que la obra ocurre en el siglo XIX, por lo que el paso del tiempo ha sido fundamental para la evolución de la mujer a nivel local e internacional. Puedo decirles que otro momento bonito fue cuando Silvina está mirando hacia el horizonte. Ahí ella tiene ese anhelado encuentro con su amado, quien estuvo encerrado en prisión injustamente. Al fin se da la felicidad y esta se asoma dentro de tanta tragedia. Ese hermoso encuentro se sella con un lindo abrazo y un efusivo beso de nuestra pareja del momento. Así que yo no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero yo como que tengo un dilema con mis emociones. En este momento yo me siento feliz, porque al fin Gaspar está fuera del panorama. Galante también, y Silvina está con Ciro, pero tanta felicidad me asusta. Sin embargo, estoy tan curiosa que no puedo esperar más. Por cierto, ¿ya compartiste en tus redes sociales que nos estás viendo? Así que espero que utilices los hashtags
Letra y Vida TV y En Casa Aprendo. Y así únete a nuestra comunidad virtual. No olvides las trivias, que las de hoy ya son las últimas. Ahora, sin más preámbulos, sigamos disfrutando del gran final de La Charca. Acompáñame. Don Juan, la comida está exquisita. Bueno, como siempre, ¿no es así, doctor Pintado? Deliciosa, muy sabrosa. Y sobre todo, el agua cristalina, que a mi juicio es néctar puro, casi exclusivo. Me halagan sus cumplidos, señores. Estas aguas vienen desde muy alto, desde cumbres muy abruptas, casi inexploradas, saltando de piedra en piedra. ¿Cuánto daría por disfrutar siempre la limpidez de este preciado líquido? Amigos míos, estos caminos de la cuchilla no son nada placenteros. Aunque trataba de no mirar al abismo, siempre mis ojos se iban al despeñadero y caminar así ciertamente no es caminar. Bueno, señores, todo es cuestión de costumbre. Aunque yo sé que ustedes prefieren el llano. Definitivamente. Señores, ¿qué les parece si ahora pasamos al balcón? Muy bien. Vámonos. El cielo se muestra luminoso, con fulgores que acarician la mirada. Aparente contraste con el cuadro de miseria y dolor que vimos durante el día. Así me parece. Aproveché para acompañar al doctor Pintado. Lo buscaron para que examinara al niño. Sí, es el nieto de la vieja Marta. Y usted, padre Esteban, vino con su ministerio junto al lecho de una campesina. ¿Y para qué me llamaron a mí si el niño está moribundo? Me sentí impotente ante la situación. Desnutrición, hambre, debilidad. Eso es todo lo que tiene. Me imagino que los campesinos también aprovecharon para que los examinara. Sí, por supuesto, efectivamente. Muchos se acordaron que estaban enfermos. Pude examinar como a 40 o 50 de ellos. Sí, si el comisario no lo lleva a la choza de la vieja Marta, le digo que aquel montón de enfermos no hubiera tenido la asistencia que ellos requieren. Bueno, yo les recomendé a todos que coman, que beban aguas puras y sobre todo que huyan de los licores. Hay un deterioro total, el vicio, la falta de fe. Es un cuadro verdaderamente desolador. Hay un joven a quien la anemia le ha minado las fuerzas. En aquella cabeza hay una miseria de sangre. Ese muchacho es Marcelo, el hermano de Ciro. Hay una historia que me ha interesado muchísimo. Una muchacha de apenas 16 años, atacada por la epilepsia. Eso es una enfermedad verdaderamente traicionera. Desnutrición, vicio, anemia, epilepsia. Escuchen esto. Alguien me dijo que está casada desde los 13 años, pero que el marido la abandonó y desapareció de la comarca. Perdona que le interrumpa, doctor Pintado. Esa muchacha es Silvina y su marido es Gaspar. Es que esto es atroz. Los hombres se lanzan ciegos a las orgías y las mujeres sucumben casi impúberes. No las dejan criar. La vida genética prematura hiere de muerte a la especie. Corazones vacíos, cerebros exhaustos de la idea de Dios. Y esta gente, conviviendo cada cual en su miseria, conociendo la maldad del otro, no la denuncian y prefieren callar. De este modo continúan en este canibalismo rampante, en esta horrible miseria humana en que viven. Bueno, creo que hemos volado por los cóncavos de la hipótesis. Por los espacios de la teoría. Bueno, amigos, ¿qué les parece si nos retiramos a dormir? Mañana nos espera una ardua tarea a los tres. Muy bien. Adelante, señores. Muchas gracias. Ah.
Letra y Vida TV, del libro a la televisión. El segmento inició con la luna en todo su esplendor. ¿Recuerdas con qué la comparaba la vieja Marta? Sí, era con una lumbrera. Esa fue la palabra del día. ¿Recuerdas que esa figura literaria nos persiguió por toda la serie? Sin embargo, fue escenario para la última conversación de los caballeros que simbolizaban la civilización dentro de la charca. El trío dinámico de Juan del Salto, Padre Esteban y el Doctor Pintado. Los tres caballeros estaban disfrutando de una cena exquisita en la hacienda de Juan del Salto. Padre Esteban elogia la comida, mientras que el Doctor Pintado analiza la limpidez del preciado líquido, utilizando sus famosos términos científicos. Ya saben, Senogandía dejando su esencia por ahí. Ellos se trasladan al balcón y ahí Padre Esteban se pone todo poético y dice: el cielo está luminoso, con fulgores que acarician la mirada. Se le quedó de lo más lindo. Ahí, una vez más, aparece una personificación, que era una figura literaria que le asigna cualidades y acciones humanas a los animales y a los objetos inanimados. Así que, ¿cómo el cielo puede acariciar la mirada? En fin, luego de esta breve lección de lenguaje figurativo, tengo que contarles de qué conversaron los tres caballeros. Después de que Padre Esteban sacara sus dotes de poeta, el Doctor Pintado expresó que era un contraste con el cuadro de dolor que vieron en la mañana. El sacerdote y el doctor fueron a visitar al nieto de la vieja Marta, quien está moribundo. El Doctor Pintado expresó que se sintió impotente porque vio el hambre y la miseria y también la pobreza en aquel lugar. A raíz de esa visita, muchos recordaron que estaban enfermos y como resultado examinó aproximadamente de 40 a 50 pacientes. ¡Wow! Juan del Salto dice que si no fuera porque el comisario recomendó que llevara al Doctor Pintado a la choza de la vieja Marta, los pálidos no se hubiesen recibido la atención médica que ellos requieren. Como parte del tratamiento, el médico les recomendó que todos coman, tomen agua pura y sobre todo que huyan de los licores. Ahí Padre Esteban interviene y le dice que el deterioro total de la sociedad se debe a los vicios y a la falta de fe. Porque como ustedes ya saben, él insiste en que la fe es lo que solucionará todos los problemas. Ahora les hablaré de una parte de la conversación que también me sorprendió por varias razones. El Doctor Pintado expresa que un cuadro verdaderamente desolador fue lo que vio durante la mañana. Acto seguido, relata el caso de Marcelo, a quien la anemia le ha minado la fuerza. Sin embargo, el caso que más le impactó fue el de una jovencita de 16 años, atacada por la epilepsia, una enfermedad que a sus palabras dicen que es muy traicionera. Este caso le llama la atención porque el doctor indica que ella está casada desde los 13 años, que su marido la abandonó y desapareció de la comarca. Juan del Salto lo interrumpe diciendo que la joven se llama Silvina y que su marido es Gaspar. Vamos a detenernos un poquito ahí, porque el relato del Doctor Pintado nos revela dos detalles sumamente importantes. Marcelo padece de anemia y Silvina de epilepsia. Según consulté en el portal de internet de Mayo Clinic, la anemia es una infección en la cual careces de suficientes glóbulos rojos sanos para poder transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo, que puede hacer que te sientas cansado y débil. ¿Recuerdan que Marcelo siempre se veía débil y pálido? Era precisamente por eso, por la anemia, la cual puede ser generada por realizar una dieta que carece de ciertas vitaminas y minerales. Mientras tanto, la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central a nivel neurológico, en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y a veces hasta la pérdida de conciencia. Eso quiere decir, pensando yo acá, que cuando Silvina se desmayó en el baile de Vega Plana,
Sí, de Vega Plana fue. Claro, ay sí, ya se me había olvidado. Es de Vega Plana, porque ahí precisamente fue que a ella le dio el ataque epiléptico. Si deseas saber más de estas enfermedades, te invito a que realices una búsqueda en internet y encontrarás hasta entidades sin fines de lucro que realizan excelentes campañas informativas y de prevención. Entonces, volviendo al análisis, la reacción de Padre Esteban no se hizo esperar, porque él dijo que era algo atroz. Atroz. Esa palabra está extraña. ¿Qué será eso? Ah, se me olvidaba. Esta es la palabra del día de hoy. La palabra atroz es un adjetivo que según el diccionario de la Real Academia Española significa fiero, cruel, inhumano. También puede decirse que es enorme, grave o terrible, al igual que puede considerarse como algo pésimo o desagradable. En este caso, Padre Esteban quería resaltar lo terrible y cruel que era el escenario al que se enfrentaban las masas de pálidos. Juan del Salto hace su intervención resaltando que los jíbaros prefieren callar y vivir en la miseria. Aunque la discusión estaba de lo más interesante, Juan del Salto sugirió que se fueran a descansar porque tendrían un día intenso. La conversación de los tres amigos nos confirmó que en cada uno de ellos habita el autor. Como mencioné en cápsulas anteriores, Juan del Salto es considerado el portavoz de Zeno Gandía. Sus ideas visionarias y esa ansia de renovación se encuentran muy presentes en sus planteamientos. Por otro lado, el Padre Esteban trae la fe y el optimismo como una gran opción para solucionar todos los males de la sociedad. Sin embargo, la fe no es suficiente. Por otro lado, el doctor Pintado es quien representa al hombre de ciencia que es el autor. Ahora les pregunto, ¿quieren saber qué pasará con Ciro y Silvina? Acompáñame al próximo segmento de La Charca, porque en Letra de Vida TV te llevamos el libro a la televisión. ¡Vamos a ver! Ciro, ¿y qué más has averiguado en el cafetal? Hombre, sí, de la muerte del muchachito ese, el nieto de la vieja Marta. Ah, sobre eso era que yo quería hablarle. Sobre la muerte de ese muchachito. Sí, yo recuerdo. Él murió en febrero. ¿Y qué pasó? Pues no hace 3 meses de eso que se fue el nieto. Y la abuela que se le fue detrás. ¿Qué? ¿Que se murió la vieja Marta también? Ay, Virgen Santa. La encontraron muerta. ¿Y es que no saben a dónde? En el monte. ¿En el monte? Pobre vieja Marta. Pobre vieja. Y eso no es nada. Dicen que la encontraron a los 2 o 3 días de muerta. Eso es magnífica. Dicen que la vieja Marta que guardaba dinero, oro y plata, y que lo tenía que enterrado. Eso dicen. Dicen que Andújar desentejó en la tierra. Y como él es el dueño de la finca, encontró más de 2,000 y pico de pesos. Ay, Dios, cara. ¿Y para qué iba la vieja Marta a meterse tierra adentro? A mí me parece que... Yo no sé, la verdad que dicen que la encontraron muerta boca abajo y con la mano derecha estirada como señalando hacia el árbol y con los ojos desorbitados, fijos en el árbol. Uy, eso suena más feo. Sí, dicen también que su espíritu anda rondando por ahí por el palo de mango. Magnífica ni manera, muchacho, no digas esas cosas. Pobre vieja Marta. ¿Qué iba a decir que iba a terminar así? Bueno, pues, cambiando el tema. Mañana tengo que ir a hacer unas diligencias, así que me tengo que levantar temprano antes del amanezca. Así que si se les ofrece algo, pues me dicen. Pero vas a regresar por la tarde, ¿verdad? Sí, claro que sí, mujer. Mira, Ciro, tráeme un medio de maná. Medio maná. Mira, ¿y van muchas bestias? Bueno, van 4 mulas cargadas, 4 mulas de galante. Marcelo también va conmigo. ¿Y piensan traer muchas provisiones? Sí, claro. Van 2 peones de Andújar y 2 peones de Juan del Salto también. Dejamos, los peones se quedan allá con todas las provisiones y regresan solos. Yo me regreso después con Marcelo. Si no vamos a madrugar tan temprano, yo creo que ya tenemos que recogernos.
¿Qué tal, doña Dios. Alejandra? No te conocí así de momento. Tú eres Marcos, ¿verdad? Así no es. El que era dependiente de la tienda Andújar. Sí, señor. ¿Y qué hace por ahí? Yo, nada, yo pasaba por aquí, doña Alejandra, y de momento así la vi, pensé que iba para Río a lavar ropa y, yo ni sé que... ¿Ha pasado algo? Doña Alejandra, yo le tengo que decir que yo vengo, no es la de su casa, y pues, que Silvina ya lo sabe todo. A eso fui. ¿Qué es lo que sabe Silvina? ¿Qué es lo que sabe mi hija? Pues yo le dije que habían matado a Ciro. ¡Ay, Dios! Bueno, lo que pasó, ¿no verdad? Fue que los peones iban para el pueblo a buscar provisiones. Entonces todos se pusieron allí a beber aguardiente. ¿Quién lo ha matado? Por caridad. Doña Alejandra, lo mató su propio hermano, Marcelo. Marcelo, porque dicen que estaba y que borracho. Bueno, usted sabe que él no puede beber, pero parece que todos lo obligaron a beber. Hasta el propio Ciro lo obligó a beber. Bueno, pues tanto bebió que se emborrachó y de momento por poco se cae al río. Ahí Ciro lo fue a agarrar y lo insultó y lo empezó a insultar. Por eso Marcelo se enfogó y de momento le sacó el cuchillo a Ciro y ahí mismo lo mató. Usted sabe que Marcelo está así enfermo, que no tiene casi sangre y cuando pues la sangre no le sube así acá, al cogote, a la cabeza, pues se pone como alocado. Y eso fue lo que pasó.
Eso era todo, doña Leandra. Hasta luego. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mi pobre hija. Mi pobre Silvina, Dios mío. ¿Qué va a ser de ella? ¿Qué va a ser de todos nosotros? Continuamos aquí en Letra y Vida TV, del libro a la televisión. La felicidad llegó a la choza de Silvina y Leandra. Ay, pero no por mucho tiempo. Leandra, Silvina y Ciro estaban viviendo juntos allí y estaban conversando como toda una familia feliz. Ay, a mí me dio una emoción de verlos así. Ya era hora que después de tanta desgracia ese amor se materializara. Tristemente, tengo que decirles que esto no durará mucho. Gracias a esta conversación sabemos del destino de varios personajes. Lamentablemente, el nieto de la vieja Marta falleció y 3 meses más tarde ella abandonó ese mundo. Su muerte fue triste porque la encontraron muerta a los 3 días de haber fallecido. Dicen que Andújar encontró más de 3,000 pesos en el monte, porque la vieja Marta señaló su escondite durante su lecho de muerte. Y dicen que su espíritu anda rondando por allí. Allí Leandra se persigna y dice su frase, ¡ay, Jesús magnífica!, la cual denota su fe y el deseo de que Dios la cuide de todo mal. Ciro comenta que debe irse temprano a descansar porque llevará unas provisiones al pueblo junto a los peones y Marcelo. La feliz familia decide irse a dormir, pero Silvina y Ciro se abrazan. Ya amaneció y comenzó un nuevo día, pero tengo que decirles que lamentablemente después de ese día, nada será igual. Leandra baja para el río, va a lavar su ropa y se encuentra con Marco, el que era el dependiente de la tienda de Andújar. Él la saluda y le dice, mira, ya Silvina sabe todo. Yo le dije que habían matado a Ciro. Esas palabras, ay, me llegaron al alma. Me dolió tanto. Pensé en que apenas Silvina tuvo unos meses de felicidad para que le fuera arrebatada en tan solo un instante. La cara de Leandra reflejaba un gran dolor y la música la agudizaba aún más. Marco comienza a narrar lo sucedido. ¿Recuerdas que en ese momento la pantalla se puso en blanco y negro porque estaba ocurriendo una retrospección? Esos famosos flashbacks nos ayudaron a ver los últimos momentos de Ciro. Él iba con Marcelo a llevar los alimentos. Lamentablemente, Marcelo comenzó a beber, obligado nuevamente por Ciro y por los peones. Si quieres saber más detalles, busca en el capítulo 10 del libro. En fin, Marcelo se volvió loco otra vez y maltrató a la mula. Ciro le llamó la atención y Marcelo comenzó a pelear con su hermano como si fuera su gran enemigo. Acto seguido, cogió el cuchillo y lo clavó en el corazón de su hermano. El río fue testigo del crimen y después Marcelo asimiló el error que había cometido. Por último, Leandra se pregunta qué será de ella y de Silvina ante esta situación. Bueno, vamos a lo que vinimos, al análisis. La trágica muerte de Ciro a manos de su hermano Marcelo fue la manera perfecta en que Zeno Gandía introduce la tragedia como elemento fundamental de la novela naturalista. Además, la utiliza a modo de moraleja para futuras generaciones para que vean de primera mano cuán dañino es el alcohol. Los actores que personificaron a los hermanos, debo decir, que ellos le transmitieron ese sentimiento y ese dolor que describe el autor en cada escena.
Sin embargo, te aconsejo que la leas. De verdad, te fascinará. Hay una cita del libro que resume esta tragedia y quiero compartirla con ustedes. Justamente forma parte del capítulo 11 y dice así: su vida junto a Gaspar habíale parecido un siglo, su felicidad junto a Ciro un minuto. Y hablando de minutos, ya es hora de que vayas verificando tus trivias. Cuando termine el programa, escríbenos al correo electrónico y coloca tu nombre, grado, escuela y pueblo. Ahora sí, seguimos con el próximo segmento de La Charca. Déjame buscar popcorn porque esto se pone bueno. Acompáñame. Bendito sea Dios. Hace más de un año que Ciro está muerto. Mi pobre Silvina no ha podido olvidar su dolor. Se ha tirado y que por la vida a buscar nuevas ilusiones. Y no encuentra ni alivio ni consuelo. Ay, mi pobre Silvina. Tanto tiempo sin venir aquí. Silvina. Silvina, mija. Por favor, no te hagas de rogar, Silvina. Tú sabes qué galante te pretende. Anda, mija. Por favor, no vayas a hacer tú la desgracia de toda esta familia, Silvina. Vente, mija. Ciro. ¿Qué haces aquí, nen? Nada, es que vine a buscarte. ¿A mí? ¿Para qué? Pues para llevarte para casa, que allí es donde debe estar. ¿Para qué? ¿Para compartir con tu otra mujer la casa? No, tú estás loco. Es que yo sé que tú no me quieres a mí. Desde que murió Ciro, yo sé que tú solamente piensas en él. Tú estabas conmigo solo por conveniencia. Sí, porque yo creía que tú eras otro tipo de hombre. Porque yo creía que tú me podías brindar un hogar mejor. Que me podías hacer olvidar el dolor que me causó la muerte de Ciro. Por eso fue que me fui contigo. Pero creo que me equivoqué. Tú no eres el hombre que yo pensaba. Eres igual que todos los demás. Ven, Silvina, vamos para la casa. ¡Ay, déjame! Vete tú con tu otra mujer y déjame a mí. Déjame con mis recuerdos. Entonces, ¿tú no me quieres? Que voy a quererte. Vete. Olvídate de mí. Está bien, me voy. Pero después no me venga a buscar, que no me vas a encontrar. Ciro.
¿Qué me dice Silvina? Déjame hablar con tu madre mañana. Que me oiga decir que no hay ninguna mujer en toda esta comarca que tenga el amor que yo te ofrezco a ti. ¿Sí? Sí, Ciro. Mañana. Y después, cuando el Padre Esteban nos echa su bendición, pues nos vamos por ahí a recorrer camino nuevo. Sí. Bueno, mira, yo creo que te vas a tener que subir para la casa porque hay mucho barrunto y está nublado. Parece que va a caer un mundo de lluvia cuando anochezca. Silvina, yo te quiero. Y yo también. Otra vez en Letra y Vida TV, del libro a la televisión. Ha pasado el tiempo, exactamente 2 años después de la muerte de Ciro. Silvina llegó vestida de negro, en señal de luto. Esta es otra tradición puertorriqueña que ya no es muy frecuente, la cual consistía en que cuando el padre, la madre o el esposo fallecían, sus parientes más cercanos, hijos, esposas o esposos, guardaban luto por 3 años. Las mujeres vestían todas de negro y los hombres llevaban traje negro o una banda negra en el brazo. Y la corbata tenía que ser negra también. Por último, pasaba el tiempo, ya se podían vestir de otros colores. Esto no lo vemos ya mucho, porque la gente ya opta por usar cualquier color, porque el luto verdaderamente se lleva en el corazón. Silvina llega hasta la choza de Leandra, donde hace tiempo ella no lo visitaba. Ahí comienza justamente otra retrospección, recordando cuando la madre la entregó a Galante por primera vez. Qué imágenes, ¿verdad? Ese recuerdo fue precisamente interrumpido por otro hombre, quien le dice que debe regresar a la casa. ¿Quieren saber quién es? ¿Ustedes recuerdan al caballero que junto a Montesa salvaron al niño de morir ahogado en el río? Pues ese mismito héroe, el Inés Mercante, es el nuevo compañero de Silvina. Ella le dice que no regresará a la casa porque no va a compartir ese hogar con otra mujer. Ahí el hombre le confiesa que él sabe que ella no lo quiere, que solo piensa en Ciro y que solamente está con ella por conveniencia. Silvina, sin contemplaciones, le dice que es cierto, pero que ella en un momento dado pensó que él podía hacerle olvidar el dolor que en ella causó la muerte de Ciro. Sin embargo, resultó que él no era el hombre que ella pensaba. Por eso le pide que se vaya y que la deje en paz. Ahí ella nuevamente se distrae y comienza a recordar lo feliz que fue al lado de su amado. ¡Qué tristeza! Cuando murió Ciro, prácticamente Silvina también murió. La pobre joven estaba muerta en vida. No obstante, intentó seguir adelante y el prospecto que se consiguió tampoco la trató muy bien. La pobre Silvina no fue feliz. Por eso te cuento ahora que ya estamos en el capítulo 11 del libro. Y el último. Si tienes curiosidad de saber cómo fue el funeral de Ciro y cómo Silvina se despidió de nuestro famoso Romeo Boricua, te invito a que leas el libro. Esa despedida fue... Ay, mejor léela y te recordarás de mí. Antes de ser testigos del gran final de la charca, recordemos los eventos que vimos durante los pasados días. Hablemos del asunto. Es prácticamente decir de qué se trata la obra.
La exposición o el inicio justamente comienza cuando Leandra está lavando ropa en el río y le pide a Silvina que atienda a Pequeñín. Luego Silvina hace una retrospección de su vida, recordando momentos importantes, su amor por Ciro, las desgracias ocasionadas por Leandra y Galante, los malos tratos por parte de su esposo Gaspar, en fin. Es como una cinta cinematográfica que resume todo lo sucedido. Luego llega Gaspar a la casa y le cuenta lo ocurrido durante la partida de cartas y siguen las agresiones y las amenazas hacia la pobre Silvina. Mientras todo esto ocurre, en la finca de Juan del Salto, los peones trabajan en el cafetal, bajo el mando implacable de Montesa, un hombre fuerte y rudo que los maltrataba constantemente. Ocurrieron múltiples situaciones en las que pudimos apreciar cómo estos personajes viven en sus faenas y vicios, mientras que De Blas y Gaspar conspiran para robarle a Andújar. Es la ejecución del plan el punto culminante de la obra, ya que el mismo fue un fracaso. No hubo dinero, pero De Blas fue asesinado a manos de su cobarde cómplice. La tienda de Andújar se convirtió en la escena del crimen, donde desfilaron testigos y pruebas a granel. Este crimen colocó al descubierto cómo la complicidad y el silencio invadían al campesino, que sabía todo y lo callaba todo, porque sabían que Gaspar era el asesino y que De Blas era el difunto. Sin embargo, el más perjudicado fue Ciro, porque fue acusado debido a las manchas de sangre que tenía en su camisa, ya que la noche del crimen, Silvina se refugió en sus brazos buscando consuelo. Desde ese momento la acción va descendiendo. Gaspar huye de la Guardia Civil, Ciro es puesto en libertad y logra su amor con Silvina. Sin embargo, su historia de amor no tiene un final feliz, porque Ciro resulta muerto a manos de su hermano, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. El tiempo pasó y Silvina tiene otro compañero, Inés Mercante, pero esta relación fracasa por dos razones. El hombre lleva a otra amante a la casa y Silvina aún ama a Ciro. Ahora sí, ponte cómodo, busca tu popcorn, que llegó el momento del final de la obra. Así que contesta la trivia rapidito y prepárate para lo que viene, porque el último segmento de la charca comenzará ahora. ¡Leandra! ¡Leandra! ¡Silvina! ¡Silvina,
Última cápsula de la adaptación de la obra La Charca. ¡Qué final! Siento el corazoncito hecho pedazos. Aunque yo he leído la obra en varias ocasiones, siempre esta escena causa esa misma tristeza en mi ser. El segmento comenzó tal y como inició la película. Leandra lavando ropa en el río mientras Silvina estaba cerca de un árbol. La madre se emociona al ver a su hija, pero ocurre algo totalmente inesperado. La joven se ve débil y comienza a convulsar. Leandra grita desesperada, impotente, deseando que alguien ayudara a su hija. Le decía a Silvina que se agarrara del árbol. Sin embargo, ella no pudo más y cayó sobre una piedra. Falleció en los brazos de su madre. Por otro lado, durante el curso del programa, nosotros le hemos echado una miradita a algunos temas, como por ejemplo, la vida del campesino puertorriqueño, la industria cafetalera del siglo XIX, el rol de la mujer y su evolución, enfermedades como el alcoholismo, la anemia y la epilepsia, el maltrato hacia menores y la mujer, los géneros literarios, el género narrativo, la novela, los elementos de la novela y su estructura, los personajes, el naturalismo como movimiento literario, costumbres y tradiciones de Puerto Rico, los arcaísmos, los refranes, el uso de la terminología científica, el vocabulario en contexto, la técnica de retrospección, las figuras literarias como símil y la personificación. En fin, la novela naturalista La Charca nos ha transportado al Puerto Rico de finales del siglo XIX. Pudimos apreciar cómo era la vida del campesino puertorriqueño en el campo, en el cafetal, y adentrarnos en ese mundo enfermo que tanto describió el autor en sus 11 capítulos. Esta adaptación televisiva contó con un elenco de primera que transmitió la esencia que Seno Gandía quiso plasmar en sus lectores. La Charca, como pieza literaria, nos entretuvo bastante. Provocó alegrías, tristeza y hasta enojo cuando vimos que Silvina sufría las consecuencias de las desgracias propiciadas por Gaspar, Leandra o Galante. Otro aspecto que no puedo dejar de mencionar es que a través de cada episodio vimos diversos aspectos de la sociedad puertorriqueña que nos demostraron que, aunque la novela fue publicada en el 1894, aún en el 2020 tiene vigencia. Manuel Seno Gandía, autor de La Charca, fue un hombre polifacético que desempeñó con éxito cada una de esas facetas que realizó. Fue doctor, novelista, político, poeta y periodista. En fin, un hombre de verbo encendido que a través de sus palabras plasmó la realidad de un pueblo tal como un pintor lo hace en su lienzo. Gracias a su legado y a su producción literaria, las generaciones futuras tenemos la oportunidad de conocer la historia a través de la literatura. Sin lugar a dudas, esta semana ha sido inolvidable. Espero que estas lecciones sobre La Charca hayan sido útiles para ustedes y a la misma vez les extiendo la invitación a que lean la novela. Como dijo René Descartes, leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor en el libro solo ha puesto sus mejores pensamientos. Seno Gandía así lo hizo y procuró que las futuras generaciones reflexionemos sobre el pasado y la historia de nuestro pueblo.
Les informo que Letra y Vida TV regresa el próximo lunes con otro clásico puertorriqueño que los hará recordar por qué la literatura y la historia se fusionan de manera tan particular. Por mi parte les digo que ha sido un enorme placer que me permitieran entrar a sus hogares durante toda esta semana. Gracias por cada trivia y por cada mensaje. Y ahora los dejo con un episodio especial que resume la vida y obra de Zeno Gandía y su aportación a la literatura puertorriqueña. Porque en Letra y Vida TV te llevamos del libro a la televisión. ¡Hasta la próxima! Amigos, nos hemos trasladado a este hermosísimo paraje a la orilla de este río, como el río personaje principal de la magnífica obra La Charca del doctor don Manuel Zeno Gandía. Y aprovechando este marco de la naturaleza, vamos a brindarles a ustedes algunos datos biográficos de este extraordinario puertorriqueño. A mediados del siglo XIX, el 10 de enero de 1855, nace en Arecibo don Manuel Zeno Gandía, médico, novelista, poeta, político y periodista. La crítica literaria puertorriqueña afirma: Zeno Gandía es el más destacado de los novelistas puertorriqueños que cultivan en la isla la narración de carácter naturalista, siguiendo en buena parte las normas del francés Émile Zola. Don Manuel Zeno Gandía, el estudiante, cursa estudios de primera enseñanza en Barcelona, España, donde su familia ubica su residencia. Al adquirir su título de bachiller, se traslada a Madrid y en la Universidad de San Carlos obtiene el título de doctor en medicina y cirugía. Para nuestro joven galeno, la medicina y las letras van de la mano. El bisturí y la pluma habrán de acompañarle durante toda su fecunda vida para consagrarlo como médico eficiente y novelista indiscutible. Durante su estadía en Madrid, don Manuel Zeno Gandía se realiza como forjador de versos, cultivando la composición poética y teatral, pero también deja su huella impresa en las páginas científicas del momento al publicar su trabajo titulado Influencia del clima en las enfermedades del hombre. El joven galeno cruza la frontera española y se dirige a Francia. En Burdeos hace su internado en el Hospital San Andrés y siempre inquieto se dirige a la Ciudad Luz para tomar cursos prácticos en hospitales. París es escenario de las nuevas rutas que habrá de explorar el espíritu sensible del futuro escritor, tanto en el campo científico como en la corriente literaria francesa del momento. Su admiración por la obra de don Émile Zola, padre de la naciente literatura naturalista, influirá en forma definitiva en su carrera como novelista puertorriqueño. Al regresar al lar nativo, surgen a la superficie las profundas raíces de su sentir patriótico, expandiendo así su radio de acción. Vemos entonces al doctor Manuel Zeno Gandía volcar sus ideas reformistas en los principales rotativos del país, que eran El Estudio, Revista de Puerto Rico, La Azucena, La Revista, La Opinión y La Correspondencia de Puerto Rico, de la cual llega a ser director y dueño. Con el devenir de los años, el hombre que ha analizado microscópicamente los males sociales y la salud física y moral de su pueblo, decide emprender una jornada hacia Washington para el año 1899, después de la Guerra Hispanoamericana, junto a la primera comisión que habrá de sostener una conferencia con el primer dignatario norteamericano. Los ilustres puertorriqueños exponen sus peticiones para su país ante el presidente McKinley. Número 1. Moneda americana para evitar confusión. Varios colegios y buenas escuelas elementales. Un grado mayor de conocimientos agrícolas para aumentar la cantidad de productos de los plantíos del país y la eliminación del gobierno militar. Puerto Rico desea que el presidente nombre un gobernador y un secretario para el territorio. Al llegar el año 1902, el doctor Zeno Gandía se retira de la medicina y actúa como representante a la Cámara por Arecibo,
al implantarse el gobierno civil en la isla. El doctor Manuel Seno Gandía pasa las páginas de nuestra historia primordialmente como escritor laureado. Citamos a Delia Díaz de García. Seno Gandía, el autor de nuestra primera novela, La Charca, expone su teoría naturalista cuando dice: creo en el naturalismo como lo único formal, útil y positivamente artístico. Según él, el naturalismo es el único medio para llevar a comprender el mundo y a los seres que viven en él. Seno Gandía palpa esa realidad humana en su gran obra que tituló La Charca. Ese título representa la podredumbre social. Quiere el autor llevar a su novela a este conglomerado de campesinos que se encuentra inmerso en un ambiente de vicio y estado de extrema pobreza física, moral y social. Los retrata de cuerpo entero en su vivir cotidiano y real. Son los campesinos que viven tierra adentro del Puerto Rico contemporáneo del autor. Para Seno Gandía, todo aquel mundo humano no era más que un inmenso hospital. Los individuos y las familias arrastraban por las cuestas las cadenas de dolencias físicas. Aquello era una tumba de vivos. Pero si La Charca es símbolo de bajeza moral, entre las montañas del Puerto Rico del siglo XIX de Seno Gandía, entre las siembras del dorado café, siempre asoma el río presente como un personaje viviente. Así lo pinta el autor cuando dice: solo el río quedó en aquella soledad de muerte, siempre movedizo, siempre inquieto, siempre sonante, como si arrastrara en su corriente el prolongado lamento de un dolor sin bálsamo, como si llevara disuelto en su linfa el llanto de una desdicha que nadie enjuga, que nadie consuela, que nadie conoce. El doctor Manuel Seno Gandía nos abandona para siempre en San Juan el 30 de enero del año 1930. Al cumplirse el centenario del ilustre patriota, recogemos las palabras que le dedica el profesor Francisco Manrique Cabrera. Hemos venido a saludar, agradecidos, a don Manuel Seno Gandía, poeta del novelar isleño en su gloria y al cumplir sus primeros 100 años de vida puertorriqueñamente universal.